estamos en Ciudad de Guatemala, en Guatemala, para una entrevista con Alejandro Yamatei, presidente de esta nación centroamericana. Gracias, presidente. No, a usted, muchísimas gracias, Cindy, por esta nueva entrevista. El gobierno del presidente Jimmy Morales firmó un acuerdo de cooperación de asilo con Estados Unidos, del cual usted ha dicho que no tiene detalles y ya se ha empezado a implementar. Hasta ahora se sabe que implica recibir aquí en Guatemala a los migrantes devueltos de Estados Unidos para que puedan tramitar su asilo desde acá. Un funcionario estadounidense dijo hace poco que además de salvadoreños y hondureños también deberían recibir a mexicanos. Con esta información que se conoce, ¿usted aplicará el acuerdo? ¿Cuál? No lo conocemos. Este gobierno, aunque, y disculpe la expresión que voy a usar, ridículamente estúpida su posición, no nos ha entregado los anexos del acuerdo. El acuerdo es un documento que todo el mundo supimos y todo el mundo vimos, un documento de 6 páginas. Hay no menos de 7 anexos que se han firmado, de los cuales no hemos tenido acceso a ninguno. A 4 días de la asunción al cargo todavía no tenemos ninguna información. Le hemos hablado al gobierno de los Estados Unidos a través de su embajador y nos dice, mire, que es que lo tiene que dar a conocer es el gobierno de Guatemala. Y no tenemos nosotros hasta el día de hoy ninguna información. Lo que hay es un convenio migratorio para salvadoreños y hondureños, ya lo sabemos. Ahorita habría que hacer una modificación, si es lo que nosotros creemos que está en el acuerdo, o lo que vemos en el acuerdo, habría que hacer una modificación para otras nacionalidades. En ese caso, sí habría que preguntarle a México, porque México ya externó su opinión contraria a ese hecho. Y por lo tanto hay que preguntarle a México. Yo creo que eso nos va a llevar un poco de tiempo, vamos a tener que analizar muy bien y tomaremos las decisiones cuando tengamos los papeles en la mano. Ahorita, pues simple y sencillamente sabemos lo poco que sabemos todos aquí en Guatemala, porque el gobierno no ha sido... una de las características del gobierno saliente es no ser muy comunicativo. Sino que al contrario. ¿Qué tipo de modificaciones cree usted que podría lograr en ese acuerdo con Bueno, Estados Unidos? Yo creo que valdría la pena, en primer lugar, hablar de cantidades de personas, tiempos de estadía, quién va a asumir los gastos de manutención de estas personas, en tanto y cuanto se da el hecho del análisis del asilo en Guatemala. O en el caso de la repatriación por no estar de acuerdo a su país de origen, ¿quién va a cubrir esos gastos? La otra cosa es, siempre lo he dicho y se lo dije la vez pasada, la migración no la detienen ni los muros de armas ni los muros físicos, lo detienen los muros de prosperidad. Y yo creo que aquí entonces nos vamos a sentar a hablar sobre la inversión que hay que hacer en el tema de desarrollo fronterizo, especialmente entre Guatemala y México. Hoy lo que ya hemos principiado a esbozar, el desarrollo fronterizo entre Guatemala y Honduras, para poder generar unas zonas económicas especiales en donde pueda haber inversión, y la posibilidad de hablar con los Estados Unidos de que le dé alguna prebenda fiscal a aquellas empresas norteamericanas que inviertan en esas zonas de desarrollo fronterizo para poder detener la migración. Será parte de lo que tendremos que salir a negociar y a sentarnos a la mesa a platicar con el gobierno de los Estados Unidos. De San Pedro Sula, Honduras, parte el 15 de enero una nueva caravana de migrantes que va a pasar por acá rumbo a Estados Unidos. ¿Cómo piensa abordar este fenómeno? Mire, en primer lugar, está siendo organizada por la oposición al presidente Juan Orlando Hernández, hasta donde tenemos entendido. Creo que está condenada al fracaso. ¿Por qué? Porque el gobierno de México ha extremado el paso de caravanas, ha extremado la imposibilidad de pasar. Ya no fueron las primeras 2 caravanas que pasaron abiertamente, sino que a raíz de esa segunda caravana se cerró totalmente y ya no va a haber paso. O sea, esas caravanas están condenadas al fracaso. Y va a pasar lo mismo que ha pasado con las otras. Topan en la barrera, en el lado mexicano, y principia el retorno masivo hacia sus lugares de origen. Yo creo que no es el que se quiera pasar, que se pase solito, tiene más chance de pasar en pequeño grupo que en gran caravana.
Las gran caravanas son más espectáculo que otra cosa. Sin embargo, nosotros pues tenemos la obligación de proteger a la gente. Lo haremos, tienen el derecho los centroamericanos de entrar a Guatemala. Usted inmediatamente que entra a Guatemala tiene los mismos derechos que un guatemalteco. Esa es nuestra Constitución. Por lo tanto, haremos lo que esté en nuestras manos por atenderlos, pero no les auguramos al final un buen éxito. Van a toparse con un muro de contención en el lado mexicano que va a ser imposible pasar. Así que yo creo que habrá gente que perderá su tiempo, sus recursos y sobre todo lo que nos tenemos que centrar los gobiernos es generar oportunidades. Precisamente los migrantes guatemaltecos han huido por décadas de la pobreza, de la violencia. El Banco Mundial incluso habla de dos Guatemalas, la rural y la urbana, la no indígena y la Guatemala indígena, la de quienes tienen dinero y la de muy pobres. ¿Cómo piensa usted cambiar esa realidad? Todo el tema social, todo el desarrollo social que estamos impulsando en el programa de innovación y desarrollo, que es lo que marca el rumbo de lo que hay que hacer en este país por los próximos 15 años. Van a haber cambios radicales en cuanto a la conformación de las condiciones en el interior del país. A partir del 14 de enero, en el discurso de toma de posesión, vamos a fijar el primer objetivo de este gobierno. Vamos a fijar 2 de 4 años como un objetivo de Estado. El primero de ellos es una alianza por la nutrición. Vamos a salir con todos los recursos y de hecho ya lo preparamos con agencias internacionales de cooperación, países amigos, la iniciativa privada de Guatemala y del gobierno. Vamos a generar un fondo contra el hambre y la desnutrición y toda una serie de acciones de coordinación entre los distintos ministerios para enfocarnos en un tema en específico, que es el combate a la desnutrición en el interior del país, que tiene cifras espeluznantes aquí en Guatemala. El segundo es lo que ha hecho que muchas veces no podamos prosperar y que haya un aumento de la pobreza, que es esa maldita y asquerosa corrupción que vamos a enfrentar, que es el segundo tema, enfrentar la corrupción de manera que podamos desde el Ejecutivo tener los controles necesarios para que podamos generar esos espacios de confianza y credibilidad en donde se miren que los recursos que tenemos los estamos utilizando en favor de la gente. ¿Qué gente? Las más desprotegidas. A ellos es donde nos tenemos que enfocar con mayor énfasis y lo vamos a hacer partiendo de ese programa de innovación y desarrollo que plantea el desarrollo de las zonas fronterizas, el desarrollo de las zonas rurales y a través de la generación de 3 fondos de garantía. El Fondo de Garantía para el Desarrollo Rural, el Fondo de Garantía para la Vivienda Social y el Fondo de Garantía para el Emprendedurismo. Ya que me menciona el tema de la corrupción, Guatemala es percibida a nivel internacional como un país aquejado seriamente por la corrupción. La expulsión del país de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas. Permítame, ¿quién la expulsó? El gobierno saliente. No, está equivocado. No, y ahí no voy a defender al gobierno, porque hablemos las cosas como son. El mandato se acabó. Pero también expulsaron a Iván Velázquez. No lo expulsaron. Le prohibieron la entrada. No, pero permítame, no. El mandato de la CICIG se acabó. O sea, el mandato se acabó. No lo quisieron renovar. Esos son otros 100 pesos. Se genera un vacío. Ese vacío lo vamos a llenar. ¿Con qué? Con la Comisión Nacional contra la Corrupción. Estoy reuniéndome con la Fiscal General de la Nación y 7 jefes de instituciones públicas, en que está la Contraloría General de Cuentas, la Intendencia de Verificación Especial, la Superintendencia de Bancos, está la Superintendencia de Administración Tributaria, entre otros, en donde vamos a preparar un convenio en donde se va a dar con eso el inicio de la Comisión Nacional contra la Corrupción, de manera que trabajando de la mano las instituciones podamos hacer que la corrupción baje dramáticamente en el país, para que podamos, no solo deje que nos perciban en el extranjero como un país con menos niveles de corrupción. Eso es al final lo que no me interesa, o lo que menos me interesa. Lo que más me interesa es que ese dinero que se pierde en corrupción principie a enfocarse en lo que más necesitamos, que es en el desarrollo social, en lograr el mejoramiento de los índices de desarrollo humano. ¿Qué cree que diferenciará o hará exitosa esa comisión nueva? El que, en primer lugar, hay voluntad. Ahí sí, a diferencia del gobierno anterior, hay una voluntad de este gobierno entrante
de luchar con cualquier cantidad de esfuerzos para que acabemos con la corrupción. Y por eso es que estamos hablando de un gobierno abierto, de un gobierno electrónico. Estamos trayendo ya, y hemos en estos 5 meses de una larga y angustiosa transición, hemos logrado avanzar muchísimo. Por ejemplo, el reto es 0 plazas fantasmas el primer año, y para lo cual principia a partir de enero 15 la toma de datos biométricos de los trabajadores públicos, huellas, iris, cara, en donde vamos a poder, y la descripción de sus puestos y funciones, para que alimentando el sistema podamos principiar a determinar lo que dijo la Unión Europea en un análisis que hicieron de la situación de los empleados públicos, en donde alrededor de 37,000 no aparecieron, que se consideran son plazas fantasmas. Bueno, lo vamos a salir a corroborar pagando en cheque, no en depósito en cuenta, sino que usted se va a sentar, va a dar sus datos, va a dar todas las características biométricas, se las vamos a capturar, va a dar sus datos y vamos a salir con esos datos a corroborar, después de haberle pagado en cheque, a corroborar si es cierto lo que usted dijo. Si no, de lo contrario, si usted no llega o corroboramos que no es cierto, se va inmediatamente en la denuncia al Ministerio Público, y estamos haciendo responsables a los jefes de sección, a los jefes de unidad, a los directores generales, de que efectivamente todos van a ser responsables de que en sus lugares de trabajo no puedan existir fantasmas, porque de lo contrario ellos van a ser corresponsables. La lucha contra la corrupción va a ser algo que ya nos está ocasionando problemas. Estamos machucando callos, y hay algunos que les molesta el que hablemos que vamos a hablar en contra de la corrupción, de la defraudación aduanera y el contrabando. Porque solo en defraudación aduanera y contrabando se pierden casi un promedio de más o menos 5,000 millones de dólares al año. Durante su campaña usted habló de la aplicación de la pena de muerte como una de las respuestas para combatir inseguridad en general y la violencia. ¿Usted mantiene su postura? Es que no es que yo quiera aplicar la pena de muerte, es que está en la ley. Y yo, si yo voy a cumplir las leyes, tengo que cumplir la ley. Ya, no me queda de otra. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Guatemala por segunda vez por la aplicación de pena capital. Esto fue en diciembre pasado. ¿Pero cuándo fue la última vez que se aplicó la pena capital aquí en Guatemala? Ese caso fue del 99. Por eso, mire. Bueno, la Corte Interamericana no lo ve bien. Sí, pero es la ley. En este país es constitucional. ¿Y usted qué opina de esa ley? Que yo tengo que cumplir con la ley. No me queda de otra. La Corte Interamericana, todo el mundo sabemos cómo actúa. En primer lugar, mire con qué celeridad actúa. Mire, el año 1999, 21 años más tarde. Ay, válgame Dios, si la aplico yo 21 años después me van a jalar las orejas. Mire, en primer lugar, creo que es el artículo 9 del Pacto de San José, en el cual se basa la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión. Dice que los países que tengan vigente la pena de muerte en el momento de firmar el pacto la podrán seguir aplicando. Ese es el Pacto de San José. Ahí está. Sí, siempre y cuando se hayan agotado todas las vías judiciales y exista el recurso de gracia. Eso dice el Pacto de San José. O sea, la misma Corte Interamericana no puede venir y decir, mire, Guatemala en 1999 aplicó la pena de muerte, y eso, cuando ellos son el origen de un pacto, que se llama el Pacto de San José, en donde se reconoce que los países que aplicaron la pena de muerte tenían el derecho de seguirla aplicando. Sí, siempre y cuando no se aumentara para los delitos que ahí estaban descritos. Un país como Guatemala no puede venir ahorita y decir, bueno, por escupir en la calle pena de muerte. No se puede. ¿Por qué? Porque eso no estaba contemplado en ese entonces. ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? En el hipotético caso, que me llegue a mí la solicitud de un recurso de gracia, que no hay ninguno vigente, no hay ninguno que se mire en el panorama, pero me llegara a mí la solicitud de un recurso de gracia como presidente del país. Yo tengo dos opciones, o darla o negarla. ¿Qué voy a hacer? Pues va a depender del caso, del análisis que se haga,
no va a ser un capricho, sino que trataremos de que el recurso de gracia se base, como lo hicimos ya una vez, cuando fui director del sistema penitenciario de este país, donde hicimos un análisis psiquiátrico forense de las 33 personas condenadas a muerte en el 2006, que habían en las cárceles del país, en donde determinamos quiénes podían ser o no podían ser rehabilitables, quiénes representaban un riesgo y quiénes tenían oportunidades de ser reinsertados en la sociedad. Eso lo hicimos el estudio, pues ahora estudiaremos igual el caso que nos llegue, no tenemos prisa, pero la aplicación al final de la ley es algo que nosotros tenemos que respetar. Y esa aplicación de la ley me da dos opciones: dar el recurso de gracia o no darlo. Veremos qué pasa. En la prensa internacional han destacado varios aspectos sobre su trayectoria, por supuesto. Muchos de ellos prefieren, digamos, enfocarse en los más polémicos, como el hecho de que usted estuvo en prisión, que luego quedó libre tras cerrarse el proceso en el que se le acusaba por ejecución extrajudicial de 7 reos, cuando precisamente fugió como director del sistema penitenciario. También se habla de sus 3 candidaturas presidenciales anteriores bajo partidos diferentes, se habla de su tendencia promilitar y conservadora, y sobre su manera de ser hay medios locales que le han descrito como obstinado, como impulsivo y déspota, pero también hay otros que lo ven como sereno, de carácter fuerte, de buen sentido del humor. Todo esto son frases exactas de los medios locales. La pregunta... La prensa es así. La pregunta, ¿cómo se define a usted mismo y qué tipo de liderazgo va a ejercer como presidente de Guatemala? Mire, es obvio que tengo una limitación física, ¿verdad? Yo no sé si usted lo sabe, pero cuando yo tenía 23 años de edad me duró un año de vida. 3 veces han estado buscando en la caja en la que me van a enterrar, porque no pasaba el día o la noche. 3 veces he estado cuadripléjico, paralizado de la nuca para abajo. Yo creo que me ha ayudado mucho a salir adelante mi forma de ser. Una forma de ser, algunos dicen obstinada, sí. Cuando uno tiene una limitación física, tiene que hacer las cosas 2 veces más notorias que el resto para poder más o menos nivelarse al resto. Si hubiera sido una persona totalmente apacible, sin carácter, sin voluntad, probablemente no estaría vivo. Le defino eso porque creo que tiene mucho que ver con mi forma de ser. La otra cosa es, soy una persona que soy implacable en el tema de la honestidad. Aborrezco la corrupción. Aborrezco. Huyo de eso. Ha sido mi forma de ser toda la vida. Algunos me dicen, en el argot guatemalteco, muy cuadrado. No soy flexible, como le gustaría a mucha gente que fuéramos en el tema de la corrupción. Eso hace que algunas personas se preocupen. ¿Qué tipo de liderazgo vamos a hacer? El liderazgo que le ha hecho falta a este país. Un liderazgo que oiga, un liderazgo que sienta, un liderazgo que camine conjunto con la gente más necesitada en lograr la generación de las oportunidades que no se han tenido. Un liderazgo que haga que se descentralice el Estado, en donde podamos generar mayores oportunidades a través de la descentralización, fortaleciendo el poder local, como una manera de vincular a las comunidades con el poder más cercano. El presidente lo miran pocas veces en sus pueblos, a pesar que vamos a tener un gobierno de puertas abiertas, en donde por primera vez en la historia vamos a trabajar 3 semanas en la capital y 1 en el interior del país, y esa una vamos a irnos a un departamento, todo el gabinete, y vamos a tomar el departamento para poder estudiar lo que está pasando con las instituciones, tomar acciones y poder enmendar los problemas. Vamos a hacer un gobierno de resolver problemas. Me están dejando una sociedad polarizada. ¿Qué se requiere? Entonces un liderazgo que una, no un liderazgo que enfrente. Me dicen que soy promilitarista. Los militares dicen que soy antimilitarista. Entonces, defíname. ¿Qué soy? Una persona que cree que el Estado tiene que aplicar la ley como Dios manda. Vamos a tomar acciones contra las pandillas, contra el crimen organizado, contra la delincuencia común, contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque es lo que la gente está pidiendo. La gente está pidiendo gobierno que aplique el peso de la ley a los que estén fuera de la ley. ¿Que lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer. Si eso me define como alguien de carácter fuerte,
Pues soy de carácter fuerte. Usted mira que, a diferencia de cómo estaba cuando él me hizo la primera entrevista, hoy tengo muchos guardaespaldas. Bueno, sopesa sobre mi cabeza ya una seria amenaza de muerte, porque estoy pisándole los talones o los callos a gente que se siente ofendida, porque vamos a hacer, efectivamente, hemos prometido hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer lo correcto. Si eso me define como un autócrata que quiere imponer que la corrección sea el camino, pues discúlpeme, así debe ser, porque los valores, los principios y los ideales que deben motivarnos como seres humanos es a trabajar con honestidad, con rectitud, pero sobre todo preocuparnos del que no tiene. Por eso es que la primera cosa que vamos a anunciar es la Alianza por la Nutrición. Fíjense que no está hablando del combate contra la nutrición, estamos hablando de la alianza, donde está la iniciativa privada, el gobierno, las agencias de cooperación internacional, que en estos 5 meses hemos definido cómo vamos a salir a poder hacer que efectivamente la desnutrición baje para poder generar algún día una generación de niños que pueda ser competitiva. Y el segundo tema es la lucha contra la corrupción. Hoy vamos a firmar, primero Dios, a quedar ya de acuerdo con estas instituciones en el pacto que vamos a firmar para que entremos con renovados esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Ese es el tipo de liderazgo que queremos. Un liderazgo que no se tiene que olvidar que hay una relación perfecta en la cara de un ser humano. 2 orejas y una boca. Significa que hay que escuchar el doble de lo que se habla. Gracias, señor presidente. A usted, gracias.